Buenos días. La predicación efectivamente va a versar sobre el texto que ha leído Carlos esta mañana en Apocalipsis. Podéis tener el libro abierto ahí, en Apocalipsis capítulo 3, versículos 14 al 22. No estoy muy bien de la garganta, espero que pueda cumplir con la misión que tengo encomendada esta mañana. Me voy a centrar de una manera especial sobre el versículo 20 de Apocalipsis, el 3:20, pero probablemente le voy a dar una perspectiva diferente a cómo se le predica a este versículo normalmente. Como veis, el texto comienza diciendo que es un mensaje que Juan le dice el Señor que a Juan que escriba al ángel de la iglesia en la Odisea, al ángel de la iglesia, no el ángel allí personalmente, porque no estaba, sino a la iglesia en su conjunto, al espíritu que estaba allí en la Odisea. Vamos a conocer un poco más acerca de esta ciudad. Era una ciudad que estaba situada cerca de aguas termales, por ello el echar de la boca agua tibia era un símbolo que ellos entendían perfectamente cuando aquí el apóstol Juan habla del tema de la tibieza. En ella se levantó una escuela famosa de medicina, en la cual se trataba un remedio importante para la enfermedad de los ojos. Además era famosa por sus tejidos confeccionados a base de lana negra, de una oveja negra del valle, pero la Odisea es especialmente famosa a causa de sus riquezas. Situada en la confluencia de tres grandes ríos, crecía rápidamente y llegó a ser un gran centro comercial y financiero. Era el hogar, podríamos decir, de los millonarios de aquella zona. Tenía teatros, un estadio, un gimnasio equipado con baños. Era una ciudad de banqueros y de operaciones financieras. Tan rica se dice que era esta ciudad que cuando sufrió un terremoto rechazó la ayuda que le estaban ofreciendo para reconstruir la ciudad. Los habitantes de la Odisea eran ricos y ellos lo sabían, por ello eran soberbios. Aún los cristianos que existían en esa ciudad tenían esa misma actitud orgullosa, obstinada y vanidosa. Quizás imaginaban que sus riquezas eran una señal de favor especial de Dios, pero fuera como fuere, empezaron a pensar que ellos eran los únicos, los mejores de todos los cristianos que existían en aquella época. Se habían empapado del espíritu que caracterizaba a la ciudad entera. Se jactaban también de sus riquezas espirituales. Si los habitantes de la Odisea hubiesen expresado lo que pensaba, habrían tenido probablemente este pensamiento: yo soy rico, no solamente en las cosas materiales, sino también en las espirituales. Y desde el principio me he ido enriqueciendo cada vez más. Lo que he ganado lo poseo todavía y por lo tanto no tengo necesidad de ninguna cosa. Ellos se creían, los cristianos de la Odisea, que estaban por encima de todos los demás. Es fácil ver que los habitantes no se sentían incomodados por ninguna clase de pecado. Jamás pensaron en seguir el ejemplo del publicano aquel, que todos recordamos, que estaba orando y apenas se atrevía a levantar la cabeza porque se sentía avergonzado de que él era un pecador. Ellos creían saberlo todo, por tanto, según su propia manera de pensar, no necesitaban ninguna amonestación y les convenía ser tibios respecto a cualquier exhortación. Sí, les convenía ser tibios, y esta es la palabra. La gente de la Odisea conocía precisamente lo que significaba esto: tibios, flojos, sin entusiasmo, débiles de carácter, siempre listos para dar el brazo a torcer, indiferentes, descuidados en aquella actitud soberbia de corazón que les hacía pensar: aquí en la Odisea todos somos muy buenas personas, y los cristianos mucho más todavía. A veces vemos así personas en la iglesia, en nuestras iglesias actuales, con esta misma actitud. Uno no puede hacer nada con esas personas, porque con los incrédulos, es decir, con los que son fríos, todavía le puedes hablar del Señor y le puedes decir que tienen que cambiar su vida, que tienen que cambiar sus actitudes, porque no conocen al Señor. Pero con aquellos que se creen que conocen al Señor, pues es muy difícil que cambien. ¿Cuántas veces no se predica desde este púlpito la palabra y al final hay gente que piensa que esa palabra es para otros y siguen con sus vidas de la misma manera, con las mismas actitudes, y piensan que no pueden cambiar? Por eso esa actitud de tibieza era algo que realmente era condenado por Cristo. Es decir, y así Cristo mismo no puede tolerarles y lo manifiesta expresando un sentimiento que no se le atribuye a Jesús en ninguna otra parte de la Biblia. No dice que Él se siente afligido a causa de ellos en el texto que hemos leído. Tampoco dice que está enojado con ellos,
sino que está hastiado con estos cristianos tibios. No algo disgustado, sino simplemente el contexto del texto dice que está asqueado de cristianos que se consideran cristianos, pero que realmente son cristianos tibios. Dice Cristo, mas porque eres tibio, no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Lógicamente el caliente es el que está en el Señor, y a ese Señor no le va a echar nunca. Al frío hay unas posibilidades de ganarle para el Señor, porque no conoce al Señor, pero al que se cree que conoce al Señor y es tibio, pues el Señor dice, no quiero, porque un cristiano no puede ser algo tibio, no puede ser algo mediocre, tiene que ser algo realmente comprometido. El Señor se presenta en el texto a sí mismo como aquel cuyo carácter es enteramente opuesto a lo que ellos son. Él dice, amén, el testigo fiel y verdadero. En otras palabras, el Señor se revela aquí como aquel cuyos ojos no solo ven precisamente lo que está sucediendo en el corazón de esta gente de la Odisea, sino cuyos labios también declaran la verdad como es. Cristo les dice, habitantes de la Odisea, vosotros necesitáis ser nuevas criaturas, necesitáis un corazón nuevo, por tanto venid a mí y sed salvos. Este es el mensaje para la iglesia de la Odisea, pero también a lo mejor es un mensaje que puede ser para nosotros hoy en día, o para algunos de nosotros, en donde el Señor nos está diciendo que necesitamos ser nuevas criaturas, que necesitamos seguir renovándonos, seguir renovando nuestro corazón. Aunque el Señor se siente completamente indignado con esta iglesia, porque no cumple con su responsabilidad como portadora de luz, se puede notar, sin embargo, en Jesús siempre su maravilloso y tierno amor, así como su amonestación. El texto dice, te vomitaré de mi boca, pero realmente no está bien traducido. La traducción correcta de este texto dice, estoy a punto de vomitarte de mi boca. Que hay una diferencia. No te vomitaré de mi boca, te dice, estoy a punto. ¿Por qué? Porque el Señor siempre está dispuesto a darnos una oportunidad. No te vomitaré, te estoy a punto de vomitarte. Si no cambias, si sigues siendo tibio, al final te vomitaré. Pero Él siempre está dando un mensaje de esperanza. El Jesús espera todavía, envía este mensaje con el fin de que la iglesia reflexione, de que la iglesia cambie, que salga de su tibieza. Es por eso porque dice al ángel, a Juan, que le escribe al ángel diciéndole que esa iglesia tiene que cambiar, que realmente tiene que hacerse bondadosa, compasiva, y no como está siendo actualmente. A menudo se utiliza la idea del versículo 20 de que Jesús está llamando a la puerta como una ilustración de oferta de la salvación. Fijaros, muchas veces cuando se predica, a la gente se dice, Jesús está a la puerta y llama. Si le abres, entrará y cenará contigo, ¿verdad? Ese es el texto. Y lo utilizamos a veces en las predicaciones como algo personal, del tú a tú. Y no, aquí Jesús le está diciendo que escriba a la iglesia, le decía, es a toda la iglesia a la cual le está diciendo que tiene que abrir de nuevo la puerta al Señor. No solo está diciendo a un cristiano en particular o a otro cristiano en particular, sino a toda la iglesia en general. Y por eso digo que es una perspectiva diferente a veces como se predica este versículo 20 del capítulo 3 de Apocalipsis. Es cierto que la iglesia de la Odisea está compuesta ¿de quién? De personas, ¿verdad? De personas. Y por lo tanto este llamamiento que hace Jesús en general a toda la iglesia es también un llamamiento en particular a cada uno de los miembros de esta iglesia. ¿Por qué? Porque cada uno de los miembros de la iglesia tendrá que abrir las puertas de su corazón a Jesús. Porque la iglesia se caracterizaba por ser tibia. No porque hubiera uno o dos tibios, sino que la iglesia se caracterizaba por ser tibia. Por lo tanto, el mensaje es para toda la iglesia, pero no es un mensaje que podemos decir que es para otros de la iglesia. Cada uno sabe cuál es su grado de tibieza o no en la iglesia. Y también, por lo tanto, este mensaje es para cada uno de nosotros. Para cada uno de nosotros. Por lo tanto, no utilicemos este versículo 3:20 como algo que está dedicado para otros, para aquellos que todavía no conocen al Señor. Porque aquí está el riesgo cuando predicamos esto. Porque a lo mejor dicen, bueno, tú Jesús que nos hablas aquí, la mayoría de los que estamos hemos aceptado al Señor como nuestro Salvador y nos hemos bautizado.
Ese es el riesgo de predicar este versículo así, de esta manera. Porque el versículo es para toda la iglesia. Está dirigido a cristianos, no a gente inconversa. Por lo tanto, nosotros tenemos que retomar este versículo de otra manera distinta. Es algo que se refiere a mí en particular, que soy cristiano. ¿Lo entendemos? ¿Lo vemos? ¿Estoy forzando el texto? Pues esa es lo que Jesús quiere que nosotros entendamos cuando está hablando así, de esta manera. Algunos, fijaros, en el día de Pentecostés, ¿qué pasó? Pedro predicó un mensaje. ¿Un mensaje a quién? A todos los que estaban allí presentes. No fue un mensaje general para todos y en particular para cada uno de los que estaban allí. ¿Y la gente qué hizo? Oyeron la palabra de Dios y dijeron: varones hermanos, ¿qué haremos? Cayeron rendidos ante el mensaje de Pedro. Y Pedro dijo: bautizaos para el perdón de los pecados y recibiréis el Espíritu Santo. Es decir, la predicación es una predicación general, pero que lógicamente tiene también una aplicación particular. Y cada uno en la iglesia tiene que responder de esta manera determinada. Apocalipsis, por lo tanto, 3:20, es una promesa que Cristo hace a una congregación de cristianos tibios. Y este texto, aunque se utiliza especialmente para la evangelización, no está conectado con la evangelización. Tenemos que entenderlo de la manera en que lo estoy diciendo. No fue dirigida a una persona determinada. Cristo estaba hablando a la iglesia de Laodicea, una iglesia que se reunía en su nombre, pero que era tibia, ni fría ni caliente. Y él dice que la va a vomitar de su boca si sigue así. Es decir, que el día del juicio va a decir que la Laodicea no va a entrar en el reino de los cielos. Cristo, por desgracia, está fuera de la iglesia de Laodicea. ¿Cuántas veces, a pesar de iglesias que llevan el nombre de Iglesia de Cristo, que supone que esta iglesia es suya, a lo mejor no tenemos a Cristo también fuera de la iglesia? Tenemos un cartel precioso, muy bonito, pero realmente Cristo es el Señor de la iglesia. Cristo es el Señor de los corazones de cada uno de nosotros. Vivimos con pasión el amor de Cristo en nuestras vidas. Vivimos el Evangelio realmente con el desafío que el Evangelio supone para cada uno de nosotros, o simplemente nos decimos de llamarnos cristianos, pero seguimos siendo fríos o tibios delante del Señor. Esta vieja manera de presentar este versículo 3:20 como el Evangelio de las ofertas ha traído como consecuencia una generación de convertidos que tienen a Cristo, que efectivamente que lo han recibido, pero que no se han rendido a su autoridad. Ellos, muchos cristianos, siguen siendo los dueños y señores de su vida. Son los que tienen las llaves y manejan su situación. La única diferencia con los incrédulos es que creen en Cristo y piensan que porque creen en Cristo ya tienen todo hecho. Ya tienen todo hecho. Y no nos olvidemos de que el cristianismo no es una fe teórica, es una fe de práctica, en movimiento. Dime cuáles son tus obras y te diré cuál es tu fe. Las obras no nos salvan, todo el mundo lo sabemos, pero el cristianismo no es una religión contemplativa, una religión donde nos quedamos mirando al cielo y estamos ahí simplemente regocijándonos en la presencia de Dios, sino que Dios nos llena de su amor. ¿Para qué? Para impulsarnos a hacer otras cosas, para que la gente le conozca a Él, para que la gente viva lo que realmente significa ser cristiano. Él, Cristo, está llamando a la puerta de una iglesia que le ha dejado fuera. Es un mensaje a una iglesia tibia, pero le está dando la oportunidad de que lo deje entrar para ser el centro, para que Él reine verdaderamente en la iglesia de Laodicea. Dios siempre está dando oportunidades, Jesús siempre está dando oportunidades. Y no se trata de venir, escuchar, leer la palabra de Dios, sino se trata de tomar actitudes de vivencia del cristianismo. Eso es de lo que se trata y lo que tenemos que hacer. Laodicea, en su condición de orgullo, autosatisfacción y ceguera espiritual, era una iglesia inútil en el reino de Dios. Utilizando un lenguaje simbólico, Jesús exhortó a los miembros de la iglesia a cambiar su falsa justicia por una
justicia verdadera. Tenían el nombre de cristianos, pero no eran verdaderamente cristianos. Y también dice el Señor a la iglesia de Laodicea y por tanto a los miembros de esa iglesia, dice, tú dices, yo soy rico y he continuado enriqueciéndome, he guardado lo que he ganado y no tengo necesidad de ninguna cosa. Y no conoces, le dice el Señor, que tú, sí, tú mismo, eres un desventurado, dice en el texto, eres miserable, pobre, ciego y desnudo. Notad que más que miserable la palabra es lastimoso. ¿A quién se debe compadecer más que a un individuo que imagina que realmente es un cristiano auténtico? No lo es. Porque hay gente que nos consideramos que somos cristianos auténticos y los que nos están viendo saben que no lo somos. Por lo tanto, somos dignos de lástima. Somos dignos de lástima, porque otros esperan de nosotros otras cosas. Cuando nosotros nos proclamamos como cristianos, delante de quien sea, nosotros tenemos que tener muy claro que lo que tenemos que hacer es glorificar el nombre de Dios. Si no, no te confieses como cristiano. No digas que eres un cristiano, porque lo que estás haciendo es echando escándalo sobre el nombre de Cristo. El llamado de Cristo a esta iglesia fue un llamado sincero y urgente. He aquí, dice, yo estoy a la puerta, a la iglesia en general, y llamo, pero aquí ya particulariza. Dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. La súplica del Señor, aparte de ser una súplica eclesial, como digo, es personal. Les habló a las personas usando palabras singulares como alguno, él. Jesús estaba invitando a todos en la iglesia a experimentar una comunión íntima con él, no solamente a los que no eran cristianos, sino que está invitándonos a cada uno de los que ya somos cristianos a tener una comunión íntima con él. Su deseo era que toda la iglesia respondiera y que abriera la puerta y que en última instancia obedeciera a Jesús. Fijaros en el versículo, ¿verdad? Que es el 18, dice, por tanto, yo te aconsejo. Dice el Señor, yo te aconsejo. No dice, yo te mando. ¿Y qué es lo que nos aconseja? Dice, que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio, para que veas. En pocas palabras, Jesús les está diciendo a la gente, compra de mí la salvación. Compra todo lo que yo te puedo decir. ¿Por qué? Porque la salvación es oro, porque nos hace ricos. Es una vestidura blanca, porque cubre nuestra desnudez de nuestros pecados y nos viste de virtud, santidad y gozo en el Señor. La salvación es colirio, porque cuando la poseemos ya no somos ciegos espiritualmente. Por ello, Jesús lo que está diciendo aquí, comprad de mí y tendréis todas estas cosas que muchos de vosotros estáis deseando. Dice Isaías capítulo 55, versículo 3, a todos los sedientos, Jesús les dice, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed, venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, la misericordia firmes de David. El Señor nos está invitando a que compremos su salvación, pero no que la compremos, porque dice aquí en el texto que compremos sin dinero, que cojamos la salvación que Él ya ha comprado para cada uno de nosotros. Y entonces, si nosotros cogemos esa salvación, experimentaremos todo lo que dice este versículo 18. ¿Acaso en la Biblia se encuentra algo más maravilloso que esto? A estas personas tibias con quien el Señor se siente completamente indignado y está por vomitarles de su boca, se dirige ahora con estas palabras: yo te reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Jesús está diciendo, arrepentíos de una vez por todas. Jesús aquí no está condenando. En el versículo 19 dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo.
a todos los que amo nos está a veces reprimiendo, porque quiere que estemos con Él en el cielo. Por eso, ahora que todavía estamos en posibilidad, nos reprende para que tomemos decisiones sabias, para que cambiemos, para que disfrutemos de la salvación, para que disfrutemos de todas las bendiciones que trae el conocer a Jesucristo. Y después dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. El Señor no solamente llama a la puerta de la iglesia, sino que llama también, como he dicho antes, a cada uno de nosotros, al pecador. Si alguno oyere mi voz, no es la persona que está dentro quien ejerce la iniciativa, es Cristo el que ejerce la iniciativa. Él es el que llama a la puerta. Aquí también hay personas que siguen siendo tibias, hay personas que no conocen al Señor, y Él sigue llamando a la puerta de los tibios y de los que no conocen al Señor para que cada uno abra la puerta. Amén. Para que cada uno abra la puerta, porque no nos olvidemos que Jesús nunca quiere cosas por obligación de nosotros. Todo lo quiere por amor. Y Él nos trata con delicadeza, llama a la puerta, no pega una patada a la puerta. Sino que quiere que cada uno, porque entiende realmente lo que significa vivir al lado de Cristo, abra la puerta y pueda estar con Él. Y como dice el texto, y pueda cenar con Él. Fijaros, el tema de la cena en la mesa, era algo muy importante en aquella época. Cuando uno quería agradar a las personas, les invitaba a cenar a sus casas. Y Jesús le dice, he aquí yo le llamo y entraré y cenaré con él y él conmigo. Jesús le está diciendo, ya no eres un invitado más, eres alguien que entras a formar parte de mi mesa. Yo te doy la bienvenida. En Oriente era importantísimo el tema de la mesa. Era una indicación de amistad especial, era una relación de pacto. En otras palabras, el creyente tiene una fraternidad bendita con su Salvador y Señor. Y además sigue diciendo el versículo, dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Dice, nos está diciendo, si abres la puerta de tu corazón, dejas de ser tibio, dejas de ser un pecador, vas a cenar conmigo, pero no solamente eso, sino que te vas a sentar conmigo en el trono en el cual yo ya estoy junto con mi Padre el día de mañana. Fijaros qué privilegios nos está dando el Señor. No siempre te está diciendo, ven, ven y participa de todo lo que yo ya estoy participando, de la comunión con el Padre, de estar en el trono, en un lugar de preferencia. ¿Amén o no amén? Amén. Eso es lo que Jesús está diciendo aquí. Es decir, el cristiano no solamente tiene bendiciones en este mundo, sino que lógicamente, o mejor dicho, no solamente las va a tener en el mundo venidero, sino que ya también las tiene aquí hoy día en la tierra. Jesús sabe que no todos, por desgracia, van a responder a su invitación. Hay personas que domingo tras domingo vienen a la iglesia, pero su vida no van cambiando. Siguen siendo tibios. Hay otros que siguen viniendo y siguen sin dar el paso de aceptar al Señor. ¿Y qué pasará al final? Pues Jesús dirá, nunca os conocí, apartaos de mí. Lamentablemente no entrarán en el reino de los cielos. Y no será porque el Señor no haya llamado a la puerta. Ninguno de los que estamos aquí puede decir que el Señor no ha llamado a nuestras puertas. Ninguno. No podremos poner esa excusa. Él llama a nuestra puerta. Tú eres el que no le estás a lo mejor abriéndola de par en par para cambiar tu vida y para abandonar tus vicios, para abandonar tus pecados. Tú eres, no es el Señor. Él quiere que tú abras la puerta, porque Él quiere que tú cenes con Él y que tú disfrutes del trono con Él. Y termina diciendo, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, a la iglesia en su conjunto. Todos los que estamos aquí oímos. Pues el que tiene oído que oiga. Oiga significa que aplique lo que está escuchando. Eso es lo que significa. De nada viene venir domingo tras domingo a la iglesia, de nada viene meditar en la palabra de Dios cada día en nuestras casas, si realmente la palabra de Dios no la dejamos que vaya haciendo el cambio que tiene que seguir haciendo en la vida de cada uno de nosotros. De nada vale ese tema, es una pena. Seremos realmente dignos de lástima, como hemos leído,
porque tenemos las posibilidades de cambiar en nuestras vidas y no los hacemos. La condición de esta iglesia de Laodicea existía en aquel tiempo y por desgracia también sigue existiendo en los tiempos de día. Es muy evidente que la cuestión principal es fiel a su responsabilidad de esta iglesia. ¿Somos fieles a esta iglesia? ¿Somos fríos, calientes o somos tibios? ¿Qué es lo que somos? Tendríamos que ser calientes, tendríamos que ser luz en medio de este mundo, en medio de nuestras familias, en medio de nuestros compañeros de trabajo, en medio de nuestros vecinos. Esta es la responsabilidad de nuestra iglesia. No es otra. No podemos decir somos cristianos y vivir como si no lo fuéramos, sin que la gente vea realmente cómo Cristo cambia nuestras vidas y cambia nuestras actitudes. En la Odisea parece que el mundo había triunfado. Ahí queda solamente una pequeña llama y por eso Jesús le dice a Juan, escribe al ángel para ver si cambia esta iglesia. ¿Es nuestra iglesia una verdadera portadora de la luz? ¿Somos una iglesia fiel al Señor? Esa es la cuestión que tenemos que sacar de aquí esta mañana. ¿O somos una iglesia tibia? La tentación de llegar a ser una iglesia mundana y de negar a Cristo hoy en día proviene de tres direcciones. Hoy día las iglesias son bastante mundanas. ¿Por qué? Porque tenemos una persecución anticristiana. Y no todo el mundo somos valientes para saber proclamar la verdad de Dios. Y nos callamos en la sociedad. Porque todo lo que sea decir no, eso no es de Dios, parece que nos enemista con el mundo y no queremos que nadie más nos señale o nos margine. Dice Juan en el capítulo 7, versículo 6, de su carta, dice, a vosotros no os persiguen, pero a mí sí. ¿Por qué? Porque yo me he enfrentado al mundo. Porque yo les he dicho que están haciendo mal, les estaba reprimiendo su obra. ¿Cuántos de nosotros, ante ciertas actitudes que hay a nuestro alrededor, nos callamos? Y nos da lo mismo una cosa que otra. Nos da lo mismo el aborto que no el aborto. Nos da lo mismo un matrimonio que otro matrimonio. Nos da lo mismo que haya ideas que metan a nuestros hijos en la cabeza, pero no queremos que nadie se signifique. Queremos vivir en la masa. Queremos vivir en la masa. En segundo lugar, la tentación de ser una iglesia mundana está relacionada con el hecho anterior. Viene de la adoración a este mundo. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros se nos ha metido en la cabeza que somos más importantes cuanto más tenemos. Cuanto más tenemos, somos más importantes. Y sacrificamos muchas cosas, muchos valores. Y también tiempos con la gente que queremos con tal de tener cosas. Está bien tener cosas, pero cada cosa en su tiempo y cada cosa en su momento. Y nosotros los cristianos no sabemos decir que no a las cosas del mundo. Y si vemos que uno tiene un coche, nosotros también lo queremos tener. Si uno queremos tener un buen piso, también lo queremos tener. Está bien, todo es lógico y todo es lícito, pero no a cambio de todo. No a cambio de perder nuestros valores y de perder nuestros principios y de ser libres en esa situación. En tercer lugar, hay otra tentación que es la tentación de la carne, es decir, la invitación continua a participar en las fiestas inmorales de los paganos, con el fin de asegurarnos una posición social y de gozar de los placeres mundanos. ¿Cuántas veces no nos invitan a una reunión social, a un cumpleaños, gente que no es cristiana, a una boda, a un bautizo de alguien o a una presentación? ¿Damos un testimonio cristiano? ¿O si se ponen a beber, bebemos también con ellos? ¿Se ponen a fumar, cogemos el cigarrito, fumamos? O si se ponen a contar chistes verdes, los contamos también, nos reímos. Todas estas tentaciones se dan. Por eso la iglesia hoy día no está siendo la luz que tiene que ser. Porque la gente cuando entra en las iglesias ve el mundo. Y tú dices, bueno, pues tú ya lo hay fuera, ¿para qué te traes aquí? Si encima tengo que echar una ofrenda. Y prefieren quedarse fuera. Porque cuando entran aquí tienen que ver que aquí está la luz de Cristo. Y que la luz de Cristo es de otra manera distinta. Que somos gente muy cariñosa, amables, sociables, pero que somos gente que sabemos decir que no a aquellas cosas que no son del señorío de Cristo. Eso es lo que la gente tiene que ver en las iglesias. Yo estoy a la puerta y llamo. Él está llamando a quitar la tibieza de nuestras vidas
y a quitar el pecado de nuestra vida. Y voy a terminar. Fijaros, el texto de este versículo de Apocalipsis 3:20 dice: yo estoy a la puerta y llamo. Tenemos la imagen, y esa es la imagen correcta que hay que interpretar, de que Jesús está fuera y está llamando para que le abramos desde dentro. Pero yo también me vino un pensamiento. A veces, ¿no se dará también que a veces Cristo está dentro de nosotros y llama a la puerta para que dejemos salir al mundo? ¿Se entiende? A veces, Cristo, presumimos de que tenemos a Cristo, pero lo vivimos nosotros, lo tenemos encerrado nosotros, en nosotros mismos. Y a veces Cristo está diciendo: déjame salir, déjame que tu vecino sepa que eres cristiano, déjame que el carnicero sepa que hay salvación en este mundo. Y pasamos con mucha gente que no sabe ni que somos cristianos. Por eso me viene también este pensamiento. A veces, a lo mejor Cristo, en el texto real, eso es que Cristo está fuera y llama, pero a veces está dentro de nosotros, también llama a la puerta para que nosotros le abramos y le dejemos salir y la gente viva y conozca a Dios. Porque Cristo no está en nosotros para estar encerrado en nosotros, está en nosotros para ser compartido con otros. Para eso está Cristo. Jesús quiere caminar por las calles a través de nosotros. Quiere hablar con los pobres, quiere hablar con la mujer del pozo, con el herido, con el enfermo. Pero ¿cómo va a hablar si no habla a través de nosotros? Si nosotros estamos callados. ¿Cuánta gente que está a nuestro alrededor sabe que somos cristianos? ¿Cuánta gente? Cada uno que lo piense. ¿Cuánta gente realmente sabe que somos cristianos? A lo mejor no todo el mundo que debería saberlo, porque sabemos que el identificarnos como cristianos nos obliga, nos compromete. ¿Vale? Yo te amo mucho, hermano. Ya oro por ti. Pero la ansiedad que tienes es que te la cubra otro. Esta es la reflexión que he querido traer esta mañana. Dios está a la puerta y llama para que su iglesia deje de ser una iglesia tibia. Pero la iglesia no es el local, somos cada uno de nosotros. Y para que los que están dentro de la iglesia que vienen y todavía no han abierto la puerta a su Señor, la abran, como hoy va a hacer Vicente en esta mañana, a través del bautismo. Pero también pensar en lo segundo: Cristo está en nosotros. Abrámosle la puerta para que también puedan otros llegar a conocerle a través de nosotros. El Señor los bendiga. Amén.